¿Se ve, chicos? Tratamiento quirúrgico, la bolsa periodontal, colgajo periodontal. Sí, doctora. Ya, gracias. Buen día. Ya, entonces, vemos. El tratamiento quirúrgico de la bolsa periodontal se realiza después que ustedes han hecho la fase 1, ¿no? Han hecho la fase 1, han hecho el curetaje, los curetajes en algunos casos, porque están viendo que a veces tarda en cicatrizar, tarda en cerrar la bolsa. Entonces, cuando se han hecho todos esos tratamientos, recién hacemos, no ha cedido, entonces hacemos el tratamiento quirúrgico, que consiste en el colgajo periodontal. Entonces, ¿qué es el colgajo periodontal? Es el corte de la encía o la mucosa separadas quirúrgicamente de los tejidos dentales. O sea que nosotros vamos a cortar, ¿para qué? Para separarlo de los tejidos dentarios. El término cirugía periodontal o colgajo va a describir todas las técnicas que nosotros vamos a emplear para eliminar el epitelio y el tejido conectivo que se encuentra inflamado o granulomatoso. Entonces, podemos decir que vamos a realizar la técnica quirúrgica para eliminar el tejido de granulación, la bolsa periodontal, en una sola sesión. Entonces, vean ustedes, a través de las técnicas que son las incisiones, el desprendimiento de los colgajos, nosotros vamos a cortar ese tejido que se encuentra inflamado en el interior de la encía o en la parte interna de la encía marginal. Fíjense ustedes cómo cortamos, ¿sí? Bien. El objetivo del colgajo periodontal es, primero, eliminar quirúrgicamente todo el tejido inflamado y el tejido granulomatoso. O sea, tenemos que sacar todo lo que tiene la bolsa periodontal. ¿Para qué? Para que la encía nuevamente se pegue a la superficie del diente. Tenemos que ver, o vamos a desprender la encía para tener mayor visibilidad y acceso a las superficies radiculares y óseas. El acceso nos va a permitir eliminar óptimamente placa bacteriana, cálculo de las superficies radiculares. Y el colgajo permite desplazar la encía a diferentes sitios. A veces tenemos una recesión gingival mínima, pero ya presente. Entonces vamos a desprender el colgajo lentamente y vamos a eliminar o vamos a jalar prácticamente la encía para que cubra esta pequeña recesión que tenemos. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos está indicado el colgajo periodontal? En casos de que sea una periodontitis que tenga bolsas profundas, el mayor de 4 a 5 milímetros, porque nuestra cureta periodontal solamente va a entrar hasta 4 milímetros, a veces no 3 punto algo, entonces deja en el interior pequeñas cantidades de microorganismos que pueden formar un absceso, porque una vez que hagamos el curetaje, se corte la encía va a pegar en la parte marginal, ¿no? Pero en el interior apicalmente puede quedar partículas de cálculo, puede quedar microorganismos y entonces va a formar un saco cerrado, que es muy peligroso porque puede dar origen al absceso. Ya, entonces para eliminar completamente la placa bacteriana y el cálculo, para eliminar bolsas periodontales en necesidad de acceder al hueso alveolar por causas regenerativas, por causas preprotéticas o por una cirugía cosmética. Entonces, para eso en esos casos va a estar indicado. Entonces, cuando realizamos un colgajo, hacemos esto. Desprendemos completamente el epitelio, la mucosa prácticamente, y llegamos a la zona donde está el defecto óseo o donde está el cálculo para tener mayor visibilidad. ¿En qué casos está contraindicado? En presencia de pseudobolsas o bolsas falsas. En esos casos nosotros no podemos, en estos casos no podemos nosotros hacer un colgajo.
porque si es una bolsa falsa, tenemos que cortar completamente la bolsa. Ya es un agrandamiento gingival. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos gingivectomía, o sea, corte de la encía prácticamente. En razones psicológicas, donde el paciente no puede ser intervenido quirúrgicamente, y en razones médicas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se clasifican los colgajos? Los colgajos tienen una clasificación, o se hace una clasificación de los colgajos, dependiendo de 3 factores. Esto, desde aquí, va a entrar a su álbum, o sea que tienen que tener atención. Primero, los colgajos se van a clasificar por exposición ósea, después de la separación del colgajo. Nosotros vamos a cortar, vamos a hacer las incisiones y vamos a desprender el colgajo. De acuerdo a eso, los colgajos van a clasificarse. Luego, a la colocación del colgajo después de la cirugía periodontal, si vamos a hacerlo si vamos a jalar el colgajo hacia coronal o si vamos a desplazar a las partes laterales el colgajo. Y por el tratamiento de la papila interdental, si vamos a tocar la papila interdentaria o la vamos a dejar intacta. De acuerdo a la exposición ósea, los colgajos pueden ser de espesor total y de espesor parcial o de doble. Pueden tener espesor total, espesor parcial, ¿ya? Entonces, el colgajo espesor total solamente va a desprender tejido blando y periósteo, o sea que va a ser doble por eso, porque va a tomar 2 tejidos, el tejido epitelial y el periósteo, para llegar al hueso. En cambio, el tejido de espesor parcial solo va a tocar epitelio y a veces una capita de tejido conectivo. Pero en algunos casos, nosotros tenemos que hacer los 2 colgajos, el de espesor total y el de espesor parcial. Generalmente empezamos con el de espesor parcial, sacando el epitelio y una capita de tejido conectivo, y después necesitamos entrar a profundidad y hacemos un espesor total. El colgajo de espesor total está indicado cuando tenemos un margen de hueso, o sea, tenemos un margen gingival amplio y un hueso delgado. Cuando existen dehiscencias y fenestraciones, cuando el periósteo está que se deja, permite suturar el colgajo desplazado. Entonces, en esos casos podemos utilizar espesor parcial. En base a la colocación del colgajo, después de la cirugía, los colgajos pueden ser de 2 tipos. El no desplazado, cuando se vuelve a su mismo sitio del que lo hemos desprendido. Este es, por ejemplo, el colgajo a bolsillo, que vamos a ver más un rato. Y el colgajo desplazado, que puede estar desplazado en sentido apical, en sentido coronal y en sentido lateral, con respecto a la posición original. Vean, así. Este sería el colgajo desplazado. Podemos jalar nosotros la encía hacia apical, hacia coronal, hacia la parte lateral derecha, lateral izquierda, dependiendo qué es lo que nosotros queremos cubrir en la zona. Ahora, para realizar el desplazamiento del colgajo, la encía insertada debe separarse por completo del hueso, permitiendo así mover la porción no insertada de la encía. Los colgajos palatinos no pueden desplazarse porque no tienen encía insertada. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que tener cuidado cuando tengamos una bolsa palatina, digamos, que generalmente se da en los molares, en la cara distal de los molares. Entonces, en esos casos nosotros no podemos desplazar el colgajo hacia ningún lado. El único colgajo que puede ser desplazado es de la cara vestibular. Como ven en la figura, ¿no? Podemos desplazarlo apicalmente, coronalmente o lateralmente. Los colgajos desplazados en sentido apical tienen la ventaja de conservar la pared exterior de la bolsa y transformarla en encía insertada. Eliminan la bolsa y aumentan la encía insertada.
Entonces, este colgajo desplazado puede ser utilizado para efectos de regeneración, como por ejemplo, cuando hay recesiones gingivales, cuando colocamos hueso y luego colocamos una membrana para cubrir, o cuando colocan un implante para tapar el implante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la tercera división, la base del tratamiento, o sea, cómo tratamos a la papila interdentaria, los colgajos pueden ser convencionales y los colgajos también pueden ser los que conservan la papila o los que incorporan más bien la papila dentro del colgajo. En los convencionales, que son los que más utilizamos, está el Whitman modificado, que es el único que respeta la papila, porque la incisión la vamos a hacer por encima de la papila. El colgajo no desplazado o a bolsillo, el desplazado hacia apical y el de procedimientos de reconstrucción. Entonces, esos van a ser los convencionales que van a respetar a la papila. Los que van a incorporar a la papila al colgajo van a ser otros que no vamos a, esos son temas de especialidad, o sea que no vamos a tratarlos nosotros en pregrado, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que sabemos qué tipo de colgajo, cómo se clasifican prácticamente los colgajos, de acuerdo a esos 3 parámetros que hemos dicho, se hace el diseño del colgajo. El diseño del colgajo debe darse con un buen criterio quirúrgico del operador. No podemos utilizar, si tenemos bolsas de 4 milímetros o 3.5, digamos, pero rebeldes, no podemos hacer un colgajo de Whitman modificado, donde tengamos que cortar la encía por encima de los 4 milímetros. Entonces necesitamos solamente desprender el tejido y vamos a utilizar un colgajo de Whitman convencional o a bolsillo, donde vayamos a desprender la encía y cortar la parte interna. Entonces, por ese criterio es el criterio quirúrgico que ustedes emplean cuando hacen un diseño de su cirugía. Luego, los objetivos del procedimiento, el grado necesario de acceso al hueso y las superficies radiculares. Eso depende de la radiografía que vamos a ver, aunque siempre les digo, la radiografía es un medio, es un auxiliar del diagnóstico, no es el diagnóstico definitivo. Entonces, no se apoyen demasiado en el examen radiográfico para poder hacer la intervención quirúrgica. Y la conservación del suministro de sangre. Se usan 2 diseños básicos, los que dividen la papila del colgajo convencional y los que conservan la papila en la conservación de la papila. Vean ustedes, así hacemos el diseño antes de la intervención quirúrgica. Luego, el procedimiento quirúrgico de planeado en forma detallada debe ser tomado en cuenta lo siguiente: el tipo de colgajo, la ubicación exacta a que va a llegar la encía, el tipo de inserción que vamos a lograr, el tratamiento del hueso, el cierre final del colgajo y la sutura. O sea, esos son los pasos que tienen que seguir para hacer el diseño del colgajo. Ahora, los colgajos periodontales usan 2 tipos de incisiones. Esto también tiene que ir en su álbum, ¿no? Las incisiones van a ser incisiones horizontales e incisiones verticales. ¿Cuáles son las incisiones horizontales? Las incisiones horizontales son las que dirigen a lo largo del margen gingival en dirección hacia mesial y distal. Son 3. Primero tenemos una incisión de bisel interno, que se denomina de primera intención o incisión, la incisión crevicular, que es la segunda, y la incisión interdental, que es la tercera. Entonces, estos son los 3 tipos de incisiones que deben ir dibujados o fotos, lo que ustedes, como ustedes quieran llevar su álbum. Entonces, estas incisiones entran, vean, fíjense ustedes, entran
con la hoja de bisturí de afuera hacia adentro, la primera, la A, la primera incisión. La segunda incisión van de la cresta hacia afuera, es la incisión que va a desprender el tejido de granulación. Y por último van de mesial a distal con la tercera incisión, que es la interdentaria. ¿Ya? Entonces, estas tres incisiones son las que vemos efecto en los colgajos. La incisión al bisel interno de primera incisión empieza en la distancia del margen gingival y tiene como objetivo llegar hasta la cresta ósea, separa el hueso y la raíz subyacente. Esta incisión logra tres objetivos. Remueve el recubrimiento de la bolsa, conserva la superficie externa de la encía, que relativamente no está afectada, y que si se coloca en posición apical se convierte en encía insertada, produce un margen afilado y delgado para que se adapte a la unión entre el hueso y el diente. ¿Sí? La incisión horizontal o a bisel externo es esta. Va de afuera adentro. ¿Ya? La segunda incisión, antes de esta incisión. Esta incisión que va a ir de afuera hacia adentro puede utilizar una hoja de bisturí que es la 15C o la 15, pero su angulación tiene que ser de 45 grados, porque si ustedes ponen la hoja de bisturí a 90 grados van a cortar periósteo y entonces va a empezar hemorragia en la zona. Entonces necesitamos que la angulación de su bisturí quirúrgico sea de 45 grados para cortar solo el tejido epitelial. Luego está la incisión crevicular, que como su nombre indica, ya estamos dentro del surco, de la crevícula, de la bolsa, si quiere. Entonces, movemos la hoja de bisturí y nos dirigimos hacia afuera. Entonces, esta incisión va a ir de adentro hacia afuera. Quiere decir que va a ir de la cresta del proceso alveolar hacia la encía marginal. O sea, de adentro hacia afuera. ¿Y qué va a hacer? Va a retirar todo el tejido de inflamado, el tejido de granulación, de todo el diente. Se realiza alrededor de todo el diente, por eso se puede ocupar la hoja de bisturí 12D, que tiene la forma del pico de un ave, ¿no? Entonces, esta incisión, ya estamos dentro con la hoja de bisturí, va a ir de adentro hacia afuera. ¿Ok? La tercera incisión va a ser la incisión interdental. En la incisión interdental, ustedes van a ir de mesial hacia distal. Entonces, van a hacer un desprendimiento del tejido que han cortado y van a sacar ese tejido que han cortado completamente, como si fuera un collar alrededor del diente. Para eso pueden ustedes utilizar el bisturí de Orban o el bisturí normal, no hay problema. El que están usando, que puede ser el 15C o el 15. ¿Ya? Con eso van a cortar ustedes alrededor del diente porque van a ir de mesial a distal. Existen otras incisiones que son utilizadas en otros colgajos, como por ejemplo el colgajo desplazado apical. En estos colgajos vamos a liberar el tejido. Entonces vamos a hacer incisión vertical. También pueden ser incisiones oblicuas o de un extremo a otro o en ambos extremos. Estas se extienden más allá de la línea mucogingival, llegando a la mucosa alveolar y permitiendo la liberación del tejido. Vean, estas son las incisiones verticales, no las que hacen ustedes en cirugía también. Se evitan las incisiones verticales en lingual y en palatino, porque ya hemos dicho, esas zonas no tienen encía adherida. No se realiza incisiones verticales en el centro de la papila o sobre la superficie radicular del diente. Las incisiones deben realizarse en ángulos rectos para evitar la división de la papila
y deben ser diseñadas para evitar colgajos cortos mesiodistales, ¿ya? Con incisiones largas en dirección apical porque ponen en peligro el suministro de sangre. O sea que nosotros tenemos una forma de liberar el tejido con las incisiones. A esto se refiere el decir que no deben partir la papila. La incisión siempre debe hacerse por fuera de la papila. Aquí tengo, por ejemplo, esta gráfica en la que se ve lo correcto y lo incorrecto. Vean lo incorrecto, está partiendo la papila a dos, ¿ves? O está haciendo la incisión debajo del margen gingival o digo en la mitad de la encía marginal. Entonces no podemos nosotros hacer las incisiones liberadoras en esas formas. Tenemos que hacer como en la forma B, respetando la papila. Podemos hacer en el lado mesial o en el lado distal de la papila, pero la papila debe conservarse, porque la papila, como siempre les he dicho, está formada por dos tipos de tejido, el tejido epitelial y el tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo se regenera, es fácil de regenerar. Ustedes pueden tener tejido conectivo rápidamente, puede regenerar, pero el tejido epitelial no. Entonces la papila va a quedar mutilada, va a quedar corta, si ustedes le van a cortar por la mitad a la papila. Se va a suspender y va a dejar unos puntos negros que se llaman los puntos de Forbase. Estos puntos negros son puntos antiestéticos que hacen que se vea fea la sonrisa del paciente. Entonces, los colgajos, una vez que se ha hecho las incisiones, tienen que desprenderse. Entonces tenemos el de espesor total, que se hace una disección Roma, y el de espesor parcial. O podemos, lo que les decía hace un momento, combinar. Primero hacer el de espesor parcial y luego, por necesidad, hacer el de espesor total. Entonces vean cómo queda, ¿no? Si hacemos una gráfica. Entonces hacemos el desprendimiento. Para hacer el desprendimiento tenemos este instrumento, que es el decolador de Moll. El decolador de Moll va a separar exactamente la mucosa del periósteo. Entonces es bueno que ustedes se compren este decolador de Moll porque es muy bueno. Lo vayan buscando. A veces traen y a veces no traen a la casa dental. Entonces hacen el desprendimiento con el decolador. Una vez que hemos hecho la intervención del colgajo, hemos seguido estos pasos, después viene, en el colgajo mismo viene el curetaje, donde sacamos todo lo que pueda quedar de tejido de granulación. Viene el siguiente paso, que es la sutura. Entonces tenemos que tener técnicas de sutura. Y con este propósito tenemos los hilos de sutura. Entonces pueden existir dos tipos de hilos de sutura, o existen, digamos, en el mercado. Tenemos los no reabsorbibles y tenemos los hilos reabsorbibles. Entre los hilos no reabsorbibles está la seda trenzada, el nylon, el monofilamento de Gore-Tex y el poliéster trenzado, entre los no reabsorbibles. Pero son hilos bastante caros que lo usan los implantólogos, pero en algunos casos los maxilofaciales, para no retirar puntos de la boca del paciente. Y en el otro grupo están los hilos reabsorbibles que nosotros utilizamos normalmente. Utilizamos el de Captum y también pueden existir el Bicril. Estos son los caros, ¿no? O sea que se reabsorben en el lapso de 30 días y el otro entre 45 y 60 días y el más utilizado por nosotros el de 16 a 20 días. Nosotros trabajamos con los no reabsorbibles, entre ellos la seda y el nylon, que son los que ustedes conocen. Entonces, estos hilos son los que vamos a utilizar. En periodoncia
Se utiliza el hilo de seda 4 ceros, que es el más delgado, y ya viene con su agujita, que es también súper delgada, para que ustedes no lastimen en nada el tejido mucoso. Bien, entonces esto también va a ser parte de su álbum. La primera parte, podríamos decir, donde ustedes van a poner instrumentos de periodoncia. Luego van a poner lo que hemos visto hace un momento, incisiones horizontales, verticales. Y luego van a poner suturas, que vamos a ver ahorita, y tipos de colgajo, cómo se clasifican los colgajos, ¿ya? Y hemos dicho que se clasifican de acuerdo a la exposición de la raíz en simples y dobles, ¿no? De acuerdo a la reposición del colgajo en no desplazados y desplazados. Y de acuerdo a cómo respetan la papila, en los que respetan la papila, entre los que está el principal, el Whitman modificado, y en los que incorporan la papila a la cirugía, ¿ya? En incisiones hemos visto que son horizontales y verticales. Ahora en los instrumentos específicos vamos a ver cuáles son. Entonces tenemos primero el tipo de hilo, que va a ser de seda, 4 ceros, que es el más delgado y que nos puede permitir no destrozar prácticamente la mucosa. Tenemos el portaagujas. Utilizamos en periodoncia un portaagujas que tenga la cabecita activa bien delgadita, bien pequeña. Este, por ejemplo, que corresponde al portaagujas periodontal. Lo que tienen que fijarse es que tenga la cabecita delgada. O podemos utilizar este, que es el más apropiado, que es el castro viejo, ¿no? Recibe el nombre, siempre el instrumento va a recibir el nombre del que adaptó o del que pidió que se adapte el instrumento. Vean cómo sostiene en lapicero modificado. Bien, la técnica de suturas, la aguja se sostiene con el portaagujas, como ustedes han visto. Debe entrar en los tejidos en ángulo recto y una incisión no menor de 2 a 3 milímetros. Avanza al tejido epitelial, al tejido conectivo. O sea, nunca tienen que entrar de conectivo a epitelial porque es ahí donde se produce el desgarre. Ustedes siempre tienen que ir del epitelio, que es la parte periférica, hacia el tejido conectivo y no colocar el nudo de la incisión, en la incisión, porque eso se va a romper. Puede romperse, puede aflojarse o puede desatarse. Bien, entonces ustedes hacen así, sostienen. Lo tradicional es que hagamos 2 vueltas primero y para concluir una vuelta, ¿no ven? Para cerrar prácticamente el nudo. ¿Ven? Ahí. Bien, existen diferentes tipos de suturas en periodoncia. No tenemos una sola sutura. Entonces tenemos una sutura independiente, una sutura suspensoria y una sutura independiente continua. Estas suturas hacen la ligadura. Entonces pueden haber ligaduras interdentales o ligaduras suspensorias. El primera cosa o el primer dibujo que ustedes tienen que tener en su álbum es esta sutura simple, que es la que ustedes practican en cirugía, donde van de epitelio a conectivo y luego pasan conectivo a epitelio. Hacen una asa y hacen el nudo, ¿verdad? La más específica para unir 2 papilas es la sutura en 8. En la sutura en 8 ustedes entran por epitelio, llegan a conectivo, vuelven a dar la vuelta, vuelven a entrar por epitelio hacia conectivo y van a hacer la sutura. Esa sutura se denomina en 8. Luego está la suspensoria. En la suspensoria, chicos, no se toca para nada la papila opuesta. Esta suspensoria solo suspende el tejido que ustedes han separado del diente.
Entonces solamente tienen que jalar el tejido que han separado, en este caso vestibular, entran, dan la vuelta al diente, vuelven a entrar por epitelio y llegan a, otra vez giran alrededor del diente y suturan en otra parte. Entonces podemos decir que tenemos 4 tipos de sutura, que son las que vamos a practicar. El 8 es la suspensoria, el colchonero vertical y el colchonero horizontal. Entonces, en las suturas pueden poner estos dibujos que están en su atlas, en su libro, donde se ve paso a paso, pero de todas maneras vamos a hacer estas suturas en la salchicha. Ya les voy a programar para la próxima semana. Entonces ustedes van a hacer así y van a formar un 8 verdadero entre la papila para poder hacer la unión de la papila prácticamente. En la suspensoria, en cambio, le van a dar vuelta al diente y van a entrar por el otro lado para hacer el nudo. ¿Ven? Y hay la suspensoria continua, que es la que más hacemos. Fíjense. Ahora está el otro, que es el colchonero vertical. En el colchonero vertical, ustedes van a entrar con su agujita y van a hacer una puntada. Fíjense la puntada, cómo está dibujada. Ahí y sale. La idea es que la base de la papila esté libre del punto, no jalada, y que esté bien unido lo que ustedes han operado a la cara palatina de su diente. Entonces, fíjense cómo entra y luego al otro lado de la papila lo mismo. Entran también y hacen el nudo en vestibular. Entonces va a quedar así. Esta es la otra sutura, que es el colchonero horizontal. Es la misma. Esta sutura respeta la papila. Fíjense cómo está en la base de la papila y es 1 milímetro más por debajo. Entra en horizontal y se va al otro lado de la papila para hacer otro bocado horizontal y unir luego. ¿Ven? Así. Ese es el colchonero horizontal. Entonces, en su álbum, ustedes tienen que poner ese tipo de suturas. Les muestro de nuevo. Colchonero horizontal, colchonero vertical, la suspensoria simple, ahí está la suspensoria, y el 8. Esos colgajos me interesa que estén dibujados y entendidos para que podamos hacer la práctica. En su álbum ustedes tienen que poner los instrumentos que necesitamos. Entonces, en los instrumentos que necesitamos tenemos todos estos instrumentos. Tenemos las hojas de bisturí, tenemos la sonda. Siempre tienen que preparar la mesa, empezando por el instrumento que van a usar. Primero usamos el espejo, luego usamos la sonda, luego usamos la hoja de bisturí, ¿lo ve? Y en la parte de arriba vamos a colocar los instrumentos de cierre. Entonces van a estar las tijeras, los portaagujas, las agujas de sutura, los hilos, todo lo que vamos a utilizar para cerrar nuestra herida que hemos provocado. Entonces, la técnica de colgajo periodontal involucra pasos, ¿ya? Los pasos de esta técnica quirúrgica, que fue por primera vez realizada en 1931, es la siguiente. Utiliza los pasos de la técnica quirúrgica: la incisión, el levantamiento del colgajo, el curetaje, el tratamiento químico de la raíz y la sutura del colgajo. Entonces, primero hacemos las incisiones que hemos dicho, ¿no? Las incisiones son horizontales y puede tener, como el colgajo desplazado, la incisión liberadora. Luego hacemos el levantamiento del colgajo o desprendimiento del colgajo
ahí llegamos a la zona, hacemos el corte de la bolsa y raspamos, ¿no? Hacemos el curetaje con nuestra cureta. Luego podemos utilizar una sustancia antiséptica que puede ser la tetraciclina. El ácido cítrico también podemos utilizar, así en un vasito DAPEN colocamos a la zona que hemos cortado, que hemos sacado el tejido de granulación para que elimine todos los microorganismos que puedan existir todavía. Irrigamos con suero fisiológico, irrigamos mucho esa zona y hacemos la sutura. Luego se reposiciona 6 meses después. ¿Ya? Una vez que se ha terminado el colgajo, comienza el periodo de cicatrización. Entonces, inmediatamente después de realizada la sutura, hasta 24 horas, se forma el coágulo. De 1 a 3 días después, recién las células epiteliales migran a la zona. De 1 a 3 días, imagínense. Luego, a la semana, después ya hay inserción epitelial. A las 2 semanas empieza a formarse las fibras de colágeno y al mes el surco gingival está epitelizado nuevamente. La pérdida ósea se presenta en etapas iniciales de cicatrización en el hueso radicular. Bien, entonces, en resumen, podemos decir que la cirugía del colgajo periodontal es un procedimiento quirúrgico más utilizado en el medio para el desprendimiento o la eliminación de la bolsa periodontal en una sola sesión. El diagnóstico de la lesión periodontal y el objetivo de la cirugía determina qué procedimiento vamos a hacer, qué diseño vamos a hacer de nuestro colgajo y qué colgajo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces es muy importante trabajar siempre en el paciente la fase 1. Después de la fase 1, hacer una reevaluación y recién llevar al paciente al colgajo, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver qué tipos de colgajos tenemos, o sea, qué tipos de colgajos vamos a poder trabajar. De acuerdo a esa clasificación que hemos hecho de la reposición del colgajo, de la visibilidad del tejido óseo, de respetar la papila, se va a hacer una clasificación de 3 tipos de colgajos que vamos a utilizar con el objetivo de eliminar la bolsa periodontal o realizar también la regeneración del tejido, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. La segunda parte, que viene a ser el tratamiento quirúrgico de la bolsa periodontal. Las técnicas de colgajo para el tratamiento de las bolsas periodontales. ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, de acuerdo, habíamos dicho, a 3 factores que vienen a ser la accesibilidad a los depósitos radiculares, la reposición del colgajo y también el tratamiento de la papila. Los colgajos se van a clasificar en los diferentes tipos que nosotros hemos visto. Ahora, de acuerdo a esos tipos que hemos visto, los colgajos van a ser 3. O sea, los colgajos se van a agrupar en 3. Los colgajos que se usan van a ser primeramente, ¿para qué? Para aumentar la accesibilidad a los depósitos radiculares, para eliminar la bolsa y también en recepciones de hueso que esté necrótico, digamos, y también para exponer el área y llevar técnicas regenerativas. La técnica para el acceso y la reducción o eliminación de la profundidad de la bolsa involucra la utilización de 3 tipos de colgajo. El colgajo de Whitman modificado,
el colgajo no desplazado o a bolsillo y el colgajo desplazado en sentido apical. Entonces vamos a tener tres tipos de colgajos que podemos manejar. El colgajo de Whitman modificado, el no desplazado o a bolsillo y el desplazado en sentido apical. Entonces yo les voy a decir la clave para que ustedes reconozcan esos colgajos. El colgajo de Whitman modificado es el único que va a respetar la papila dejando intacta la papila. La incisión la va a realizar por encima de la base de la papila. El colgajo no desplazado, en cambio, o a bolsillo, es el que va a desprender la papila completamente. Es un colgajo simple. No va a llegar a cortar periósteo, solo va a cortar bolsa, ¿ya? El colgajo desplazado, en cambio, va a utilizar liberadoras verticales. Puede utilizar una liberadora vertical, una incisión vertical a ambos lados o solo a un lado de la pieza dental. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los tres tipos de colgajo. Whitman modificado, no desplazado y desplazado hacia apical. Vamos a hablar ahora del colgajo de Whitman modificado. Lo que les decía hace un momento, el colgajo de Whitman modificado es el único que respeta. La incisión se hace por encima de la base de la papila. El no desplazado es también llamado a bolsillo, es el que corta la bolsa, pero no es doble, solo es simple. Y el colgajo desplazado en sentido apical, que tiene las liberadoras y desprende completamente el tejido. Entonces, vean ustedes cómo se hacen estos colgajos. Vamos a hablar, como les decía, del Whitman modificado. El Whitman modificado apareció en 1974 por Ralph Nielsen. Estos dos eran traumatólogos y realizaban técnicas para realizar injertos. Entonces, se avisparon en el campo de la periodoncia y Leonard Whitman en 1918 ya había hecho sus investigaciones sobre mucosa. Entonces, en ese tiempo ya se había visto en 1918 la posibilidad de eliminar las bolsas periodontales a través de cortes en la encía. Entonces ya Rabnol y Nielsen también investigaron sobre este campo y vieron la necesidad de dar a conocer el colgajo de Whitman modificado. Este colgajo generalmente se hace el corte encima de la base de la papila. No incorpora a la papila en el colgajo, prácticamente respeta la papila. Entonces el Whitman modificado es un colgajo festionado, a bisel interno, es mucoperióstico. El levantamiento solo nos permite ver la raíz y las superficies donde está la placa bacteriana y el cálculo. El objetivo es llegar a cabo la operación minuciosamente invasiva, reducir los síntomas postoperatorios y mejorar la estética. Está indicado en periodontitis moderadas, donde las bolsas van de 4 a 6 milímetros. En los sectores frontales de la boca no tiene ninguna contraindicación, puede ser utilizado de acuerdo a lo que el operador necesita. Los instrumentos quirúrgicos que utiliza son el bisturí, el portaagujas, la cureta, el elevador de periósteo de Moll o un elevador, cualquiera que ustedes tengan, bisturí interproximal de Orban, ¿no? Las incisiones, como les decía, se hacen con una hoja de bisturí 15 o puede ser 15C, que es más finita, y la primera incisión está 1 milímetro por encima del margen de la encía. Deja la base de la papila intacta, no la toca la papila. ¿Ya? Miren, ahí.
Entonces, vean, la papila no se toca para nada, la incisión está por encima del margen gingival y va a ir desprendiendo con calma. ¿Ve? Ahí, la incisión. Las incisiones son horizontales, prácticamente. Tenemos una incisión que va, la primera que va de afuera adentro, la segunda que va de adentro afuera, luego se hace el desprendimiento del colgajo. Ven el collarete que se deja de la papila y de la encía marginal, hacen el desprendimiento, luego se limpia bien la zona y se hace la tercera incisión. Siempre tienen que hacer con abundante irrigación porque el colgajo tiene que mantenerse hidratado. En la tercera incisión se corta el tejido de granulación por completo y se saca. Entonces va a quedar limpiecito. Está la tercera incisión en la que estamos sacando todo el tejido de granulación, limpiando toda la zona, aspirando obviamente todo, y hacemos un curetaje óseo radicular. Eliminamos todos los excedentes de tejido de granulación, revisamos que no quede nada en la superficie, no se corrige la arquitectura ósea, excepto si evita la buena adaptación del tejido al cuello de los dientes. Limpiamos, vean ustedes, toda esa zona, irrigamos y aspiramos y colocamos la sutura. ¿Sí? Ahí, la sutura. El apósito periodontal. El apósito periodontal es muy importante en nuestras cirugías porque el apósito es una masilla, una especie de masilla, se llama también cemento quirúrgico. Nosotros lo preparamos polvo líquido, hacemos como una masilla realmente, como una plastilina, esa consistencia la plastilina tiene que tener, y luego lo presionamos contra la zona operada. Entonces el apósito nos va a permitir que esa zona esté prácticamente libre de cualquier contaminación. Además evita que el paciente se olvide que tiene una cirugía, una intervención quirúrgica. Limpiamos la zona ahí con las curetas. Y acá tenemos un caso clínico. Es un paciente varón de 48 años de edad con periodontitis crónica severa. La higiene, al finalizar la fase 1, siguen las bolsas de 4 a 5 milímetros en los sectores interproximales y se decide utilizar un colgajo modificado de Whitman con incisiones interclaviculares. Entonces ahí sondeamos después de que le hemos hecho curetajes todo al paciente y sigue habiendo la profundidad de bolsa. Entonces llevamos esto a intervención quirúrgica, limpiamos, desprendemos y sacamos toda la bolsa, suturamos. Y entonces esto ya va a cicatrizar así, sin bolsa periodontal. La adherencia de la encía se va a dar. Bien, el colgajo desplazado a bolsillo o Whitman convencional es otro de los colgajos que utilizamos. Este colgajo, las incisiones se hacen incorporando prácticamente en la papila, van de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es como si hicieran una gingivectomía interna, ¿ya? Entonces el paso 1 va a ser el sondaje, van a ver hasta dónde llega la bolsa. Generalmente se hacen bolsas profundas de 6 milímetros, así. Luego se utilizan las incisiones como segundo paso. La primera que va de afuera hacia adentro, la segunda de adentro hacia afuera y la tercera de diente a diente para desprender el collarete que tiene en la bolsa periodontal. Entonces vean ustedes, desprenden todo, hacen el levantamiento del colgajo, hacen el curetaje de la zona, la reposición del colgajo, porque va a ser colgajo reposicionado, y la sutura. Aquí ustedes pueden emplear el 8, pueden emplear colchonero, suspensorio.
en la anterior cirugía, por la que la incisión se ha realizado encima de la papila, la base de la papila hemos dejado, entonces podemos utilizar el colchonero vertical y el colchonero horizontal. Y luego está el colgajo desplazado apical, que este fue muy estudiado por Navers, porque Navers era un periodoncista en 1954 y Friedman que necesitaban hacer injertos óseos. Entonces, para los injertos óseos en la cavidad bucal utilizaron este colgajo. Entonces, en la actualidad, este colgajo es utilizado para hacer regeneraciones. Pueden ser regeneraciones óseas, pueden ser también regeneraciones de hueso, pueden ser para colocación de implantes, ¿ya? En este colgajo se elimina la bolsa y se hace un ensanchamiento de la encía insertada. Esos son los propósitos de este colgajo, ¿ya? En esta técnica, en la técnica quirúrgica, hacemos una incisión, abisal interno, la incisión clavicular y las incisiones verticales y liberadoras. En este colgajo tenemos que hacer doble nuestra incisión. Tenemos que hacer incisión epitelial y incisión de tejido conectivo, o sea, mucoso y periósteo. Ahí tenemos que llegar a ver el hueso para que se vea. Entonces, este es un caso clínico donde se ha hecho todo, pero sigue abierta la bolsa. Entonces, nosotros necesitamos hacer la incisión, el corte, el levantamiento del colgajo, la limpieza y la sutura. Ahora, quiero ver aquí. Entonces, cuando ustedes hacen las incisiones, hacen los dos tipos de incisiones. Las incisiones horizontales y las incisiones verticales en este colgajo. Las verticales pueden ser dos, ambos lados de la intervención, o puede ser unita nada más para darse mayor visibilidad. Eso es lo que están viendo en la gráfica. El colgajo va a ser doble, mucoso y perióstico, por lo tanto, el desprendimiento va a ser de una capa gruesa de tejido, ¿no? Y van a ir pueden ir incluso con su fresa para remodelar el hueso. Este colgajo es utilizado también para hacer los implantes. Entonces vean ustedes que después de que han limpiado, después de que han colocado lo que tienen que colocar, jalan el colgajo y hacen la sutura. Como hemos utilizado incisiones verticales, necesitamos hacer los puntos simples en la incisión vertical y los puntos que ustedes necesiten o deseen en las incisiones horizontales. Luego colocar el apósito periodontal en la herida, ¿ve? Entonces, eso es la técnica de colgajos, chicos, que es bastante bonita. Bueno, este es el primer pantallazo que ustedes han tenido. Ahora vamos a trabajar en la práctica, en lo que son las suturas, en lo que son las incisiones, los colgajos, y con el álbum que ustedes vayan a hacer, van a tener mayor retroalimentación y van a poder tener el dominio de estas técnicas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces ya pueden empezar a elaborar su álbum que van a utilizar. En la parte práctica yo voy a programar para hacer la práctica sobre salchicha de las suturas e incisiones para la próxima semana. Yo creo ya les voy a formar los grupos para que podamos hacer la práctica y con eso estaríamos cubriendo esta parte quirúrgica que ustedes necesitan. Ya tenemos que empezar a pensar en el segundo parcial. La próxima clase voy a ver la técnica de la gingivectomía y con eso tendríamos material para poder ya dar nuestro segundo parcial. Pero lo vamos a charlar ya la próxima clase, ¿ok? Bien, chicos, entonces me despido de ustedes. Hoy día hay
elecciones en la facultad y como les comenté, soy jurado de la mesa docente, entonces estaré en la mesa docente durante la mañana, pero igual va a estar abierta la clínica y en la tarde sí vamos a trabajar normal en las dos clínicas, entonces en la clínica 22 y en la clínica del tercer piso. Entonces eso es de 2 a 5 de la tarde nada más, pero controlen su tiempo. Y en la mañana es de 8 a 11 las clases, los días viernes. ¿Bien? Entonces los veo en la facultad. Chao, chicos. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora.